Bueno, nos va a contar un poco, Gabriela, un poco de qué se trata la resiliencia y fundamentalmente en función un poco a este contexto, a los contextos que estamos transitando, que es un contexto VICA y un contexto RUP. No sé si conocen esos dos términos, son muy interesantes, ¿no? Porque describen fundamentalmente el contexto en el cual nosotros estamos atravesando. Así que bueno, Gabriela, la primera pregunta, en realidad primero me gustaría que te presentes y después así ya después te vamos a ir conversando un poco acerca de la resiliencia en las organizaciones. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos, les agradezco muchísimo que estén ahí y también le agradezco a la Universidad KS y en la persona de María Andrea, esta posibilidad de que nos encontremos en este día argentino invernal, esta nochecita lluviosa. Bueno, como dijo Andrea, mi nombre es María Gabriela Simpson, soy especialista en resiliencia e investigadora en el tema, autora de varios libros, tuve la suerte de poder editar algunos libros sobre el tema, dirigir algunas compilaciones. Y bueno, mi primera relación con la resiliencia la tuve con la educación, porque soy docente. Mi primera formación es de docente y después, bueno, la apliqué en todas mis actividades profesionales. Soy licenciada en gestión educativa y trabajo en orientación vocacional desde hace mucho tiempo. Y bueno, este tema de la resiliencia me fue llevando a diferentes ámbitos. Los libros, a medida que fueron también tomando vida y caminando solos, me fueron guiando por diferentes caminos y diferentes escenarios. Por lo cual creo que está bueno esto de compartir experiencias y haceres, ¿no? Que unido a los saberes nos hacen más fáciles, más fácil la vida personal y profesional. Así que nada, si googlean mi nombre van a encontrar un blog que coordino y algunas que otras sitios en las redes que hay materiales que he ido compartiendo con todos. Así que bueno, es un gusto charlar en este momento de este tema, que bueno, que es el centro de mi tarea y es el centro en definitiva de mi vida, ¿no? Muy bien, Gabriela. Entonces, para empezar, me gustaría que pudieras definir qué es la resiliencia, ¿sí? ¿Qué es la resiliencia y qué no es resiliencia? Bien, hace unos años, hace bastantes años, cuando empecé a trabajar en esto, decir resiliencia era decir una palabra muy difícil que muy pocos podían pronunciar y ni siquiera escribir. Y era nuestro gran desafío, ¿no? Que la gente supiera qué es resiliencia. Hoy nuestro gran desafío es decir justamente eso, Andrea, decir qué es resiliencia y qué no es resiliencia, porque se ha masificado el término, ¿no? Se ha popularizado. En realidad la resiliencia es una condición humana que la tuvo el hombre desde que estuvo en la Tierra. Y en definitiva es la capacidad para poder superar situaciones adversas. Ahora, ¿es una condición propia de la persona? No, y ahí empezamos a discutir los que nos dedicamos a la resiliencia. No, no es una condición, no es una capacidad netamente personal. Es el final de un proceso de interacción entre el individuo y el medio. No hay resiliencia si no hay contexto y no hay sujeto. Entonces, estamos hablando de un sujeto contextualizado, ¿sí? Y el término en realidad proviene de las ciencias duras, de la ciencia física, específicamente de la resistencia de materiales. En la resistencia de materiales estudiaron a los metales y se dieron cuenta de que cuando un metal se le oponía, se lo enfrentaba a factores externos, ese metal reaccionaba. Por ejemplo, el calor, el metal no soy científica de las ciencias duras, así que lo voy a decir en términos vulgares, se derretía. Le quitaban la fuente de calor y el metal tendía a volver a su forma inicial, a su condición primera. Bueno, se extrapoló eso a las ciencias sociales
Y se vio que con los hombres pasaba lo mismo, que frente a una situación adversa había algo oculto, escondido, que luego de un tiempo le permitía, entre comillas, volver a la normalidad. Esto se empezó a estudiar en mitad del siglo anterior y hubo muchos estudios longitudinales que explicaron esto. Y los que nos dedicamos a la resiliencia pasamos por diferentes etapas de este constructo. La resiliencia no es una teoría, no es un manual de autoayuda, es un constructo teórico de las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir constructo? Que se va construyendo y que se va rearmando en función de las miradas disciplinares que lo abordan. Entonces, pasó de ser descrito como una capacidad personal, decían, hay personas que tienen la capacidad de superar las dificultades. Después se estudió un poco más y se dio cuenta de que no, que había una cuestión que era ajena a la persona, al individuo, y comenzamos a hablar de un proceso. Hoy estamos prácticamente digamos, en la tercera o cuarta etapa de la historia de este constructo, y ya estamos hablando de un proceso mucho más complejo. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales y las ciencias en general van avanzando y cambiando sus paradigmas en función de cómo van avanzando en el conocimiento de la realidad y cómo la realidad va cambiando, ¿no es cierto? Qué sé yo, podemos tranquilamente remitirnos a Kuhn, y qué decía Kuhn, cómo evolucionaba la ciencia, ¿no? A través de los paradigmas. Entonces, un paradigma iba superando al otro en la explicación y lo desplazaba. Bueno, en la resiliencia hubo estas etapas. Y entonces hoy estamos hablando de que es un proceso dinámico de interacción entre el sujeto y su contexto que permite que frente a situaciones complejas o adversas, la persona y ese contexto no caigan en estados de vulnerabilidad que los destruyan. O sea, en realidad es que los problemas no nos desintegran, ¿sí? Perfecto. Sí. Gaby, y en función de esto que vos estás diciendo que tiene que ver con la interacción que tiene el sujeto con el contexto, ¿no? ¿Existen diferentes niveles de resiliencia? O sea, cada una de las personas tiene un nivel diferente de resiliencia. ¿Podríamos determinar eso o identificar eso? Desde el estudio, digamos, desde el estudio teórico, nosotros diferenciamos distintas resiliencias. Resiliencia hay una sola. Pero bueno, con miras a hurgar más y detallarlas más, podemos decir que hay una resiliencia individual, que hay una resiliencia familiar, que hay una resiliencia comunitaria, que puede haber una resiliencia institucional y que puede haber una resiliencia sociocultural en niveles de abstracción cada vez más amplios, ¿no? O sea, cuanto más amplío el foco, más amplia se me hace esa resiliencia. Pero como decíamos, que es una interacción entre el sujeto y el medio, siempre va a haber un sujeto y siempre va a haber un medio. Una de las cosas que es importante definir, que el término resiliencia empezó a tratarse en el mundo anglosajón, y ustedes saben que en el inglés el verbo ser y estar es la misma palabra. Bueno, entonces nosotros en el español no es lo mismo ser que estar, ¿sí? Yo digo, ¿puedo estar petiza? No, soy petiza, ¿no? Puedo estar gorda, puedo estar más flaca. Entonces, con el verbo que le tenemos que poner a la palabra resiliencia es estar. ¿Por qué? Porque no es una condición acabada que la tengo y toda mi vida voy a estar resiliente y voy a poder superar todos los problemas que se me aparezcan. No. Entonces, estoy resiliente. Hoy, en este determinado momento, tengo herramientas que desarrollo y que el contexto me ayuda a desarrollar para superar la situación adversa que enfrento. Por ahí, en otros momentos, en otra situación menos complicada, no tengo las herramientas para superarla y no estoy resiliente. ¿Sí? Perfecto. O sea, digamos que esto también tiene que ver, digamos, con las herramientas y el momento, ¿no? O sea, hay veces, digamos, que puedo ser más resiliente
en otros momentos menos resiliente, ¿no? Y partiendo un poco esto que vos decías, la resiliencia, digamos, en las organizaciones o en las instituciones, ¿no? Hoy en día la resiliencia, podríamos decir que es una mirada, es una estrategia, es una táctica, una moda, es un manual de autoayuda, ¿no? O sea, ¿qué podemos pensar, digamos, o qué podemos decir en cuanto a la resiliencia, digamos, en las organizaciones, ¿no? Yo creo, digamos, que hoy la resiliencia es un término, como bien vos dijiste, que está muy en boga, ¿no? Y creo que es necesario en este momento para atravesar, digamos, este contexto, ¿no? Que realmente es bastante atípico lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías, digamos, describir esto en relación a la resiliencia organizacional? Hay una idea dentro de todo el armado conceptual de la resiliencia al que yo denomino usinas de resiliencia. Como estamos hablando de que hay contextos que favorecen a la resiliencia, entonces podemos decir que hay espacios socioculturales que lo podrían promover, porque la buena noticia de la resiliencia es que se puede promover. Entonces, si yo conozco los aspectos y los factores que hacen que una persona, que un grupo, que una familia, o que una institución, o que una comunidad puedan estar más resilientes y los promuevo, voy a promover resiliencia. Entonces, ¿qué podemos decir? Las instituciones sociales o las organizaciones, en función del ámbito del matiz que le demos a la idea, se pueden convertir en una usina de resiliencia. O sea, pueden ser resilientes ellas mismas y pueden promover la resiliencia para que todo aquel que las atraviese pueda promover su resiliencia personal. Hay ahí como una dialéctica muy importante entre el nivel individual y el nivel social, el nivel colectivo. Entonces, para una organización, ideal sería que fuera una mirada, que estuviera integrada a su, digamos, a su cultura, ¿no es cierto?, organizacional. Pero desde ya, como es una cuestión tan subjetiva y implica procesos tan subjetivos, tampoco puede ser una cosa que yo diga, bueno, la estrategia de esta organización es la resiliencia y la bajo cual ordenanza y directiva desde el director general hacia la gerencia, hacia abajo. No la puedo imponer digamos, como línea de acción impuesta, sino que sí la puedo desarrollar como mirada que ilumina mis acciones y permitiría, facilitaría el alcance de los objetivos institucionales y organizacionales desde ya. Nunca la mirada de la resiliencia va a empeorar los procesos de la organización. Gaby, cuando vos decís, digamos, poder desarrollarla, ¿no? La resiliencia organizacional, ¿cuáles son las acciones concretas que podríamos hacer desde las organizaciones para realmente promover esto, ¿no? Queda claro, digamos, que está la resiliencia individual y también la resiliencia organizacional, que esto, como bien vos decías, son usinas, ¿no? Donde de alguna manera seguramente deben promover o facilitar, o hay veces, digamos, que terminan siendo obstaculizadores de la resiliencia. Entonces, poder pensar, bueno, a ver, ¿qué acciones concretas las organizaciones, pensando un poco en el contexto, ¿no? ¿Qué acciones concretas podríamos pensar en una organización resiliente? Que debería ser una organización si realmente quisiera tener una inclinación a ser resiliente. En primer lugar sería la identificación de lo que son los factores de resiliencia a nivel individual y a nivel sociocultural, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, por ejemplo, como promotores personales de resiliencia, como aspectos personales de este estar resiliente está, por ejemplo, la empatía, la capacidad de expresión, la creatividad, el humor, la capacidad para relacionarse, una autoestima positiva, un nivel de compromiso social importante, una conciencia social. Todos estos son aspectos que son como factores que van a llevar a un sujeto a estar resiliente. Entonces, si una institución abre espacios que se promuevan esos factores, va a estar generando resiliencia. Pero también hay algunos aspectos
propiamente dichos del ámbito más colectivo y que sí o sí tendrían que ser parte de la organización? Bueno, en primer lugar, abrir espacios de expresión y de comunicación, ¿sí? O sea, el radiopasillo, el chisme, la cosa que va por atrás, la incomodidad que no se puede expresar, ¿no? Lo expreso es lo que uno saca de la cárcel y de lo preso de uno mismo, ¿no? Es sacar afuera. Bueno, si una organización no facilita que sus integrantes puedan decir lo que piensan y estar en espacios libres de expresión y de comunicación, cuando la comunicación se entorpece, cuando la comunicación se coarta, no estamos generando resiliencia y la organización no la va a promover. Ahora también, por ejemplo, una cultura organizacional fuerte, fuerte no digo en el sentido de impuesta, sino de que bien consolidada, de decir, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿No? Hay otros aspectos de la resiliencia que son las fuentes de la resiliencia que los especialistas en resiliencia las hemos sistematizado y dijimos que, bueno, que son como fuentes en el sentido de que de ellas emanan resiliencia, ¿no? Entonces hablamos del yo soy, yo estoy, yo puedo, yo hago, yo tengo. A nivel organizacional, cambiamos el pronombre yo por el nosotros. Y entonces una organización resiliente debería estar muy segura de quién es, para decir nosotros somos, por ejemplo, vamos a ver, hoy nosotros, ahora acá estamos constituyendo un colectivo. ¿Cómo nos podemos definir? Y somos nosotros los que estamos conversando sobre resiliencia en el ámbito abierto por la unidad KS, la Universidad KS. ¿Sí? Constituimos un nosotros. Y cada organización puede describirse a sí mismo y debe describirse a sí mismo. Debe estar consciente de cuál es su cultura, de cuáles son sus valores, de cuáles son las metas que quiere. Esa cuestión del marketing y de la comercialización y de la administración en general de las empresas que trabajaba muchísimo sobre la misión, la visión, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿A qué aspiramos? Eso tiene que estar expresado. ¿Pero a través de qué? De que se favorezca un co-desarrollo personal. Y fíjense que usé el prefijo co, ¿sí? Eso me viene de mi formación de maestra primaria, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan, chicos, lo que eran los prefijos? Eran las esas palabritas que poníamos adelante una palabra y la transformaba. Bien, el prefijo co nos da cuenta de un trabajo en conjunto, de una cuestión colaborativa. Entonces, si una organización quiere promover resiliencia, va a tener que promover el desarrollo de los integrantes, de las personas que le integran. Ahora, del desarrollo separado de ellos, uno por uno individual, no, de un desarrollo que permita lograrse a través de la interacción. Por eso hablo de codesarrollo. Eso a nivel personal. Y a nivel grupal, aparte de codesarrollarnos personalmente, necesitamos cotransformar. Y hoy, en este ámbito, en este escenario, en este tiempo pandémico, nos estamos preguntando, ¿cómo va a ser esto después de la pandemia? Es más, nos estuvimos preguntando hace poco, ¿cómo teníamos que transformarnos nosotros en tiempos pandémicos? ¿Cómo se transformó mi lugar de trabajo, mi organización, mi estudio? Entonces, la organización que promueva resiliencia, que sea resiliente, va a tener que dar lugar a construir una transformación, que la llamamos cotransformación. Tenemos que trabajar juntos para decir, bueno, a ver, ¿qué es esta organización y qué queremos de esta organización? Porque si no, nos transformamos en gestores, en administradores que damos indicaciones y que no permitimos que los otros se sientan parte de ese hacer colectivo. Bien. Perfecto.
O sea, digamos que un poco la resiliencia también tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Como una co-construcción y una contrainformación. Y esto de que la organización tiene que estar convencida, ¿no? Esto de poder transformar. Como siempre decimos dentro de las organizaciones, es muy bueno poder decirlo, bueno, vamos a transformar, pero esa transformación se tiene que llevar adelante en acciones concretas, ¿no? Ujú. Y por ahí pensando en esto, en el tema del contexto, donde tal vez, digamos, el contexto futuro o la nueva realidad es una realidad cortoplacista, ¿no? Donde, digamos, no sabemos qué es lo que va a pasar. Ujú. Entonces, ¿cómo pensás, digamos, que podemos ayudar, ¿no? Digamos, las personas que trabajamos en las transformaciones de las organizaciones, para que de alguna manera esta cuestión de resiliencia tiene que ver con una mirada optimista, ¿no? Con una mirada, digamos, de futuro. Bueno, ¿cómo pensás, digamos, que como gestores del cambio y transformadores podemos contribuir, ¿no? O tal vez, digamos, cada uno de los miembros puede contribuir para esto. En primer lugar, la resiliencia nos tiene que implicar una plasticidad. Quien es rígido no puede estar resiliente, porque la rigidez no implica cambios y no implica aceptación. Hay realidades que no podemos cambiar. O sea, ¿vieron esa diferencia entre problema, dilema y no sé qué otro más? Que, o sea, que es la relación problema y solución, ¿no? El problema es problema porque hay una dificultad, pero hay una posible solución. El dilema es cuando hay varias soluciones, una cosa así. Bueno, hay realidades que no podemos cambiar. Bueno, ¿cómo seríamos resilientes frente a lo que no podemos cambiar? En primer lugar, siendo plásticos y aceptando la realidad. No, el que es resiliente no resuelve todas las dificultades, ¿eh? No es un Superman, que el tipo viene y lo puede todo. No, a veces la frustración y atravesar el fracaso y superar la frustración nos implica estar resilientes. Ahora, entonces, primero es plasticidad. Después hay un autor básico en resiliencia que es Stefan Van Istendal, y él dice que la resiliencia es una esperanza realista. Esperanza realista. Hay otros autores que dicen que, por ejemplo, que a los jóvenes no podemos promoverles resiliencia, y yo lo traslado a cualquier persona, si no les podemos transmitir una promesa de esperanza, ¿sí? O sea, si no tenemos en el corto plazo y en el mediano plazo una sensación de que podemos mejorar algo, no podemos generar resiliencia. Ojo, se puede mejorar, por ahí la realidad no se puede mejorar, pero los que mejoramos somos nosotros y los que encontramos herramientas para enfrentar esa realidad, ¿sí? Pero algo se tiene que cambiar, algo tiene que cambiar, ¿sí? Y yo creo que a los adultos, como yo, que ya estamos pisando la quinta decena de nuestra vida, tenemos que aprender un poquitito de las generaciones más jóvenes, ¿sí? En el sentido en que cómo asumen, con qué plasticidad y con qué soltura logran cambiar y modificar las cosas. La realidad se nos está complejizando, se nos está haciendo cada vez menos explicables, ¿no? Los que ya decimos que, bueno, que ni les explico para mi mamá, por ejemplo, que vio en el siglo XX, desde el lechero que venía hasta ahora que maneja Facebook. Cómo le cambió, cómo se le complejizó la realidad a mi mamá. A mí se me complejizó mucho, pero a mi mamá más aún todavía. Entonces, esa complejidad de la realidad se tiene que enfrentar, en primer lugar, con plasticidad. ¿Por qué? Porque aquel que quiere ser tutor de resiliencia, porque también está esa figura, tutor o facilitador de resiliencia, debe ser aquella persona, en primer lugar, que tiene hacia el otro una palabra que hasta ahora no dije, pero que creo que es importante, que es amor. La palabra amor no la tenemos como banalizada en muchas cosas. Pero el amor, por ejemplo, digo, ¿qué tiene que ver el amor? Esta mujer me está hablando un día anocheciendo, qué sé yo, en plena pandemia, me viene a decir que el amor es importante en las organizaciones. Y sí, les digo que sí.
Porque el primer amor que tenemos que tener es el amor propio. Y quien tiene un amor propio sano va a tener resiliencia. Quien tiene amor por lo que hace. Yo que trabajo en orientación vocacional, creo que si las personas estuvieran haciendo lo que quieren hacer, el mundo estaría mejor. Si yo amo lo que hago, voy a intentar hacer de eso lo mejor. Claro, es idílico, es utópico, una organización en donde cada uno de los integrantes ama en lo que haga, puede ser. Pero que yo tengo que tener mi mirada hacia que, ¿saben qué pasa? Yo te digo, Andrea, ¿vos quién sos? O vos, cuando te presentaste, vos lo dijiste, ¿qué verbo usaste? Soy. Ahí está. Vos no dijiste, yo trabajo en recursos humanos, ¿no? ¿Qué sé yo? Un psicólogo. No te dice, yo hago psicología. ¿Qué te dice el tipo? Yo soy psicólogo. Porque somos lo que hacemos. Los humanos buscamos trascendencia. Y la trascendencia humana se logra en lo que uno hace en el mundo. Entonces, yo digo, yo soy maestra. Y no digo yo hago educación, ¿sí? Entonces, una organización que quiera tender a la resiliencia o que la tenga como mirada que le ilumine un poquitito el hacer, tendría que pensar en ese placer de saber de que todos hacemos, que somos lo que hacemos. Perfecto. O sea, hay varias cuestiones, ¿no? Que vos nombraste el tema de la plasticidad, ¿no? Este tema de la flexibilidad y la capacidad, digamos, que cada uno tiene ante los cambios, ¿no? Que por supuesto que no todos tenemos la misma plasticidad o ese nivel, digamos, de adaptación. Y algo que dijiste, bueno, el tema de la resiliencia en las nuevas generaciones, creo, digamos, que es algo como mucho más... lo tienen en el ADN, ¿no? Y tal vez de los otros que somos de otras generaciones, tal vez es una cuestión más de desarrollo, ¿no? Tenemos que ir desarrollando este tema, digamos, de la resiliencia, ¿no? Sí. Y con respecto, digamos, a este tema de los promotores, digamos, de que en realidad tal vez vos comentaste, el promotor resiliente sería digamos, el promotor de gestión del cambio, Gaby. O sea, estaríamos hablando... ¿Tendría esta característica el promotor resiliente? Sí. Acá yo hago una diferenciación. O sea, yo estoy trabajando en un nuevo armado conceptual, ¿no? De la resiliencia muy nuevo, en el cual defino como promotores a los que son los factores de resiliencia. ¿Sí? No lo veo como una persona, como la silueta de una persona. Ahora después voy a explicar quién puede ser la persona que puede promoverlo como persona. Esos promotores serían como las fuerzas, pensemos como en un campo magnético, ¿sí? Esas fuerzas magnéticas que hacen que un material se una con el otro, a eso yo los llamo promotores personales de resiliencia y promotores socioculturales, que serían, como dijimos, la creatividad, la plasticidad, la empatía, la pertenencia, la cultura institucional, la solidaridad. Ahora, hay personas que toman el rol de promover resiliencias. A esos los podemos llamar tutores de resiliencia o facilitadores de resiliencia. Y ahí sí coincido con vos, Andrea, en que tienen que ser promotores de cambio. Perfecto. Líderes. Ahora, fíjense cuánto tiempo vinimos hablando en la administración de empresas, en las gestiones institucionales, esto de la motivación, del liderazgo. Y bueno, por ahí ahora nos llegó el momento de rediseñar todo eso y decir, ¿cómo puede ser un líder hoy? ¿Podemos hablar de líder como lo decíamos, no sé, hace 40 años atrás? ¿Podemos seguir hablando de la teoría de las organizaciones o de
no sé, de pensar, bueno, cómo era la administración taylorista, cómo era la humanista. Por ahí se nos cayeron todos esos paradigmas. Y hoy tenemos que pensar en pequeñas como células, en distintos tejidos, que sean capaces de generar cambios. Qué sé yo, pensar en células cancerígenas, pero del lado positivo, ¿me entienden? Que sean capaces de promover tejidos sanos. Quizás ese es qué sé yo, pienso, por ejemplo, la chica esta, la chica sueca, que nunca me acuerdo el nombre, que promueve el cambio de ecológico. Díganme si no es un promotor de resiliencia o no. Ahora, ¿responde al perfil de líder que nosotros estábamos acostumbrados a teorizar? Por ahí no, porque ahora tenemos nuevos liderazgos. Van a aparecer nuevos movimientos hacia nuevas concepciones. Tenemos que aceptar más cosas hoy. No podemos negarnos a determinadas cuestiones. Qué sé yo, hablo de la escuela porque conozco la escuela como institución, ¿no? Antes la escuela se obligaba a cerrar las puertas, a cerrar las ventanas, que nada entrara a la escuela. Y en las organizaciones también pasaba lo mismo. Eso que quede afuera, che. Y hoy las problemáticas se están metiendo y nos están inundando y nos están preguntando qué vamos a hacer con eso. ¿Sí? Gaby, con respecto, digamos, al tema del liderazgo, ¿no? O sea, ¿cómo ves, digamos, las características de este liderazgo, ¿no? Pensando un poco en el paraguas de la resiliencia, ¿cómo pensás, digamos, que tienen que transformar estos líderes, ¿no? Tal vez por ahí, como siempre decimos, el liderazgo siempre es uno. Me parece que lo que va a cambiar a lo largo de acá en más es el cómo, ¿no? Es cómo, Sí. de alguna forma, la manera, ¿no? Digamos, de gestionar de estos líderes, ¿no? Entonces, pensando un poco en el paraguas de la resiliencia, ¿cómo consideras o qué características debería tener este próximo liderazgo, ¿no? Bueno, si hablamos en términos clásicos de la resiliencia, los tutores de resiliencia que decíamos tenían 3 características. Una, porque a estos tutores se los pensó como el germen de la resiliencia tiene origen en la relación nuestra con nuestros orígenes y con nuestra familia y con nuestras madres y con nuestros padres. La teoría psicológica del apego era la que le dio la base fundamental a la resiliencia, ¿no? Entonces, que decía, bueno, un tutor de resiliencia tiene que ser esa figura de apego, ¿no? Del niño. El niño, para generar resiliencia o para generar una autoestima positiva, tenía que tener una figura de apego. Bien, entonces se solapó mucho la definición de tutor de resiliencia a esa figura de apego. Entonces, la primera característica era amor incondicional. Ahora, digo, bueno, les digo las 3 y después las ayornamos. Amor incondicional, presencia y plasticidad. Yo con el tiempo de lo que he trabajado le agregué una tercera ahora con esta nueva mirada, es decir, que tiene que tener una empatía especial. Ahora, ayornemos y definamos qué entendemos como amor incondicional. Esto que yo digo, para mí, hoy por hoy, un amor incondicional implica esta capacidad empática de ver en el otro un otro, de ver en el otro una persona diferente a mí, con diferentes características, con diferentes posturas, con diferentes valores, con diferentes cosas, pero el cual me merece el máximo respeto. Porque ese amor incondicional se tiene que manifestar con el respeto. ¿Sí? Y con todo lo que implica. Digo, presencia. O sea, ese líder puede estar y no estar, aparecer y desaparecer. ¿Vieron cuántas veces hemos tenido jefes que aparecen para determinados momentos y después, ¡puf! Y en el peor de los procesos, durante el proceso desaparece el gestor, el administrador, el directivo, el gerente.
Y entonces aparecen dos momentos puntuales, en el inicio y en el final, ¿no? A lo sumo, cuando, por ejemplo, evalúan al personal qué sé yo, con el desarrollo de competencias, bueno, encontrémonos y te digo, a ver, ¿qué competencias lograste? Entonces, tiene que haber una presencia constante durante los procesos de realización. Un estar y un comprometerse con la acción. Y después era plasticidad. La plasticidad es eso de lo que veníamos hablando, de esta permeabilidad a los cambios positivos y la aceptación de que puede haber otras formas de hacer las cosas y que hay otros que vienen con otras formas de hacer las cosas, ¿sí? Sin esa rigidez de decir, acá las cosas se hacen así. Gaby, mira, tenemos una pregunta acá. Matías nos pregunta cuáles serían los aspectos básicos que tenemos que promover o tener en cuenta para desarrollar la plasticidad. Bien, yo creo que en principio tener la aceptación de que mi verdad no es absoluta. No soy dueña de la verdad. Ah, porque yo lo digo y es así. Porque, y la plasticidad que me da la verdad no absoluta, también me le da la posibilidad de decir, che, me equivoqué. Porque ser una autoridad no implica que tengo razón en todo y que no me equivoco en todo. No, mi actividad no se mina porque yo acepte que me equivoqué. ¿Cuántas veces me tuve que bajar no es bajar, miren lo que dije, eso es paradigma anterior. No me bajo al nivel de mi alumno, me pongo al nivel de mi alumno y le digo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y profe, acá me corregiste mal. Sí, te corregí mal. Sí, y yo también me equivoco. Entonces, esa plasticidad también me da la posibilidad de no creerme dueña de una verdad absoluta y de que hay otros que pueden hacer las cosas distintas. Yo en esta nueva mirada de la resiliencia he incluido el design thinking, que vos sos especialista, ¿no? Andrea, los procesos de innovación son colectivos y son de ensayo y error. Y ensayo y error implica equivocarse. Los procesos innovadores que no son todos fantásticos y que vienen de los triunfos, discúlpenme, pero no. Las verdaderas... Claro. Entonces, tiene que tener este líder, este promotor, este tutor, este facilitador de resiliencia, tiene que tener la capacidad de innovar. Y innovar es hacer que las cosas pasen. Ahora, cuando las hacemos, por ahí las hacemos mal. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos unos fracasados y que la cosa no avanzó porque nos fue mal? No, todo lo contrario. Vamos a aprender más de los errores que de los triunfos y de que la cosa bien hecha. Eso es resiliencia. Exacto. Bueno, este concepto, digamos, del error, ¿no? Tal vez hace muchos años en las organizaciones, tal vez hablar del error era como una mala palabra, ¿no? Esto de equivocarse. Y hoy la verdad que el equivocarse, el ser vulnerable, ¿no? Me parece que son términos que nos hacen como mucho más humanos, ¿no? Y no, digamos, desde la concepción de ser máquinas dentro de una organización. Y lo importante esto, digamos, del error, pensar, digamos, como un aprendizaje, ¿no? Y como un desafío para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Y que tal vez dentro de ese proceso va a haber un montón, digamos, de errores que voy a tener. Pero también esto que vos decías, ¿no? Esto de poder aceptarlos, ¿no? O sea, poder aceptarlo y en función a aceptar, digamos, esos errores o que algo no funcionó bien, bueno, puedo pensar en una mejora, ¿no? Y puedo pensar en introducir alguna innovación en lo que yo estoy haciendo. Claro, es que no vamos a evaluar por los resultados, sino que vamos a evaluar por los procesos. Y en los procesos vamos a tener que tener... Otro de los aspectos que yo pongo mucho énfasis es en el pensamiento crítico. Para lo cual les recomiendo un libro, y si no lo tienen, después vemos la forma de socializárselos a todos los que quieran,
porque lo tengo digitalizado, es una pieza, una obra de arte. Es un libro que se llama Los 7 hábitos de pensamiento riguroso de Rodolfo Brie. Brie era un profesor universitario que vio que sus alumnos no pensaban, que le costaba que aprendieran, profesor de filosofía, ¿no? Cosa más difícil de enseñar que la filosofía. Bueno, y entonces este genio se dio cuenta de que no aprendían porque no pensaban, o pensaban mal, o pensaban desorganizadamente. Entonces empezó a armar como un pequeño manualito de decir cómo genero hábitos de pensamiento, él lo llamaba pensamiento riguroso. Y acabo de decir, pero Gabriela, acabas de hablar del design thinking, que es innovación y plasticidad pura, y ahora nos decís del pensamiento riguroso. Sí, porque la creatividad también implica un pensamiento crítico y riguroso en esa crítica que permita abordar a nuevos conocimientos. Entonces, tenemos que pensar de otra manera. Y no podemos aprender a pensar mejor solos. Siempre es el otro el que me enseña a pensar, con el que puedo dialogar. Esta cuestión del diálogo, ¿por qué los creativos no es uno solo el creativo, sino que trabajan colectivamente? Porque 2 cabezas piensan más que 2, no me digan. Y mi error yo lo puedo ver de una manera y el otro lo ve de otra manera. Y por ahí para el otro tiene una connotación menos negativa que para mí el error. Para mí un error mío es fatal. Y por ahí para el otro es la gran oportunidad de que aprendamos juntos. Y me lo hace ver de esa manera. Y ahí es donde aparecería este, entre comillas, amor incondicional de este facilitador de la resiliencia, que comprende al error como una posibilidad. Todos saben lo que es la matriz FODA, ¿no? La matriz de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. Bueno, la resiliencia no es más que una matriz FODA. Tengo que ver cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis puntos fuertes, en qué soy buena. Ahora también tengo que poder asumir mis debilidades, que las tengo que convertir, lo ideal sería que las pueda convertir en oportunidades. Exacto, tal cual. Gaby, ya estamos por finalizar, para así damos un espacio a preguntas. Sí. Bueno, como mensaje último, ¿qué nos recomendarías? ¿Sí? ¿Qué nos recomendarías para tal vez seguir transitando, digamos, este contexto? Recomendarías desde la resiliencia, ¿no? Para seguir transitando, digamos, este contexto de la mejor manera posible, ¿no? Porque uno trata, digamos, a partir de este contexto, pasarla lo mejor posible, aunque la situación es crítica y compleja. Bueno, no sé, como último mensaje, ¿qué nos recomendarías? Hay una palabra que no dije y hay un concepto que es esencial en la resiliencia, que es el encontrar un sentido. Tenemos que buscar un sentido de lo que vivimos. Y si le encontramos sentido, ahora, bueno, estoy encerrada, qué sé yo, cuántos estudiantes, y conozco algunos, que en esta pandemia los obligó a rendir más exámenes que en otros tiempos, ¿sí? Bueno, eso es encontrarle un sentido a la pandemia. Por ahí tuve que aprender pues, estas herramientas informáticas, bueno, le encontré sentido a esta situación. Es decir, encontrarle el para qué. ¿Qué para qué le puedo encontrar esta situación? Porque por ahí, en esta cuestión de que no puedo cambiar las cosas y que tengo que cambiar yo, no puedo cambiar nada si no sé para qué. Entonces, si le encuentro sentido a lo que hago, sentido a lo que soy, sentido a lo que produzco, sentido a mi error, la cosa se va a facilitar.
Nunca, no, acá no hay recetas, ¿eh? Por eso no me gustan estas cuestiones cercanas a la autoayuda. Vos podés, vos... Sí, todos podemos, nosotros podemos, todos tenemos, pero en definitiva, otra lectura maravillosa que hay como para encontrarle sentido a las cosas en un material de Víctor Franklin, ¿no? El hombre en busca de sentido. La logoterapia como escuela psicológica dice que uno va a alcanzar, entre comillas, ¿no?, esa curación a través del encuentro del sentido. Logos es sentido. Exacto, tal cual. Bueno, Gaby, la verdad, muy interesante. Nos dejaste reflexionando con muchas cosas, ¿no? Muchos conceptos. Y la verdad que es un poco esto, ¿no? Este tipo de charlas o este tipo de conversaciones es para que nos hagan reflexionar y que nos podamos empezar a hacer algunas preguntas. Así que bueno, antes de terminar, me gustaría poder abrir, digamos, a preguntas, a consultas que tengan. Las podemos ir viendo en el chat, pueden ir subiendo las consultas o preguntas a través del chat. La verdad que nos encantaría. Tal vez por ahí no hay ninguna pregunta porque quedó todo muy claro. Es una apertura, digamos, a poder empezar a explorar y a incursionar mucho más acerca de la resiliencia. Bueno, les damos unos minutitos por si quieren, digamos, hacernos alguna consulta. ¿Te parece, Gaby? Perfecto. Acá estoy mirando algunas cosas, hasta dieron alguna recomendación, un webinar de gerencia en la nueva normalidad. Está bueno eso ahora de Venezuela. Bueno, muy bien. ¿eh? Hay cosas. Perfecto. Todo suma, ¿no? Sí, todo suma. Bueno, acá nos están llegando algunos comentarios. Excelente, María, muchas gracias. Nos quedamos con más ganas. Gabriela, ¿podrías compartir nuestros correos el libro que mencionaste? Bueno, vamos a... Yo si quieren, te lo paso a vos, Andrea, y la gente de la universidad se lo socializa. Se llama Rodolfo Brie, Los 7 hábitos de pensamiento riguroso, pero se los voy a pasar. No sé si estas cuestiones son legales o no legales, pero estas obras de arte hay que compartirlas y creo que allá por los aires, Brie debe estar contento de que hablemos de su obra. Muy bien. Les quiero dejar abiertos todas las redes en las que estoy. Si ustedes ponen espacio R, resiliencia, van a encontrar mi blog. Ahí van a encontrar también la posibilidad de los libros que he editado, que por ahí pueden sumarles a diferentes... hay de educación, pero hay otros que no son de educación y que pueden qué sé yo, serles útiles. Perfecto. Nos preguntan, Gaby, ¿hay literatura para recomendar lectura relacionada para niños y jóvenes con respecto, digamos, a la resiliencia? Sí, hay muchos los autores europeos, sobre todo, hay varias líneas en resiliencia. Los europeos de habla francófona están muy especializados en la cuestión más humana y personal, y hay muchos autores de niños. Barudi, por ejemplo, es un autor chileno, habló mucho del apego. Hay mucho de apego y resiliencia para niños, ¿sí? Nosotros acá en la Argentina y Latinoamérica en sí somos los pioneros de la resiliencia comunitaria, que tenemos una visión mucho más social y cultural, ¿sí? Los norteamericanos se dedicaron más a una resiliencia más pragmática y los europeos a una cuestión más existencialista y más filosófica de la cosa. Perfecto, excelente. Bueno, nos están llegando muchos comentarios, Gaby, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, hermosa presentación, muy buena charla. Estamos con estudiantes de Florida, de Uruguay. La charla, les contamos que la charla la vamos a compartir en las redes, en el canal de la Universidad KS, y también va a estar en la página web. O sea, si la quieren volver, digamos, a escuchar, también nos van a encontrar ahí. Así que bueno, como cierre, la verdad que para mí fue un placer. Aprendimos un montón sobre la resiliencia, un tema tan interesante y tan apasionante hoy.
y tan necesario, ¿no? En función, digamos, a estos contextos, y no solamente, digamos, desde lo organizacional, sino también poder trabajar la resiliencia con nuestros hijos, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros colegas, con todos, ¿no? O sea, me parece que la resiliencia es algo que nos atraviesa, ¿sí? Como bien vos dijiste, como personas, y como personas y como organizaciones, en ambos sentidos. Así que bueno, la verdad que ojalá que haya sido como una puerta para seguir explorando sobre este tema, y te agradecemos nuevamente, Gaby, por estar. Por favor, por Y favor, bueno, por siempre. supuesto, gracias a todos los que se sumaron. La verdad que fue un éxito porque casi 50 personas. Así que bueno, los invitamos a seguir, a que nos sigan en otros encuentros que vamos a llevar adelante durante los meses de agosto y septiembre. También, digamos, vamos a poder tener profesionales como Gabriela en algunos temas de interés que, bueno, que son actuales. Así que bueno, a mí me llegaron otros mensajes. Sí, Gaby. Importante, no, yo digo, esto es lo importante de que cuando a mis alumnos en la universidad les explicaba la relación entre teoría y empiria, ¿no? En estos canales abiertos que las universidades abren a la comunidad, esto es verdaderamente la relación del mundo real con el mundo académico, ¿no? Entonces, bueno, estos canales son sumamente importantes para la comunidad, ¿no? Que las instituciones educativas de nivel superior se abran y abran los claustros a estos encuentros. Así que muy valiosos desde ese punto de vista. Bueno, gracias, Gaby. Bueno, gracias a todos. La verdad que muchísimos comentarios estamos recibiendo. Y bueno, nos veremos en el próximo encuentro.